Dejo una síntesis para que vean un poco cómo nosotros definimos nuestro objetivo principal como área de educación, entendiendo también que la misión del área de educación es dar a conocer la vida y obra de Violeta Parra, su legado y desde luego todos los conceptos que de ella emanan. Por lo tanto, como pueden ver, uno de los temas principales tiene que ver con la integración y la participación de diferentes tipos de personas, públicos, audiencias, como gusten llamarlo, pero de una manera activa, a través de la invitación y además comprendiendo su diversidad de distinto tipo, de formas de aproximarse a través de, en el caso por ejemplo, de su género, nacionalidad, entre otros. Bueno, no sé de tanto, pero quise también destacar algunos de estos conceptos que emanan de la figura de Violeta Parra y que nos han permitido de alguna u otra forma poder ir generando distintos tipos de acciones educativas con la comunidad. Por ejemplo, si pueden ver arriba el concepto de Violeta Migrante, eso es evidente, lo pueden ver y escuchar en su obra. Junto con ello, les recuerdo una canción que es muy potente, que se llama Violeta Ausente, donde se refleja un poco ese anhelo, ese, como, de alguna u otra forma, arraigo que ella sentía cuando estaba en Europa de su país natal, que creo que también en el caso de la población migrante que vive en Chile debe sentir de la misma forma. Por lo tanto, hay un carácter como de identidad que se genera a través de su obra con ellos, que es súper potente. Que es lo que estaba comentando. También está la figura del arraigo popular. Violeta Parra, de alguna u otra forma, es una representante de los marginados, de alguna u otra manera, y no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, con las personas que se ven vulneradas sus derechos. Finalmente, una representante con una visión social y política súper clara, y eso genera también una identidad en la mayoría de los pueblos de Latinoamérica. A su vez, la transversalidad de su legado, y eso tiene que ver también con ese mismo sentido de arraigo. Si bien Violeta Parra es un personaje que genera identidad nacional, también podemos decir que genera un arraigo a través de las distintas naciones y países de Latinoamérica principalmente, entendiendo esa misma figura. Violeta se puede decir que tuvo un impacto en toda la región, a su vez también en Europa de alguna otra manera, principalmente en los países francófonos, donde ella vivió por medio de giras, que realizó giras artísticas, entre otros, en Francia, Ginebra, y eso desde luego también generó un impacto en esos países que posteriormente generó una relación más directa con su trabajo. Por lo tanto, nosotros en el museo, para que ustedes se hagan una idea, en estos casi 4 años de existencia hemos recibido cerca de 270.000 personas de distintas procedencias, y eso nos muestra un poco el potencial que tiene Violeta Parra de esa identificación con un amplio grupo de personas. Y a su vez nosotros consideramos como una responsabilidad de que ese mismo legado también y esta identidad pueda servir como una herramienta para generar integración con nuestras prácticas. La idea es ser súper sintético y mostrarle algunas cosas de las que hemos hecho, como este proyecto que es súper potente y se enmarca dentro del concepto Canciones que se pintan, que es un lema que, bueno, a través de una entrevista que ella realizó a una periodista cuando estaba en su taller de Ginebra, le consultan con respecto a este concepto, y ella explica que sus arpilleras son principalmente como canciones que se pintan, en este caso con lana, y nosotros quisimos tomar ese concepto y desplazarlo también a un proyecto colectivo trabajado con la comunidad, con las comunidades. Y esto es súper potente porque antiguamente el museo, no sé si todos lo conocen, si no los invito a que lo hagan, tenía esta barda que se ve acá, en esa orilla. Estaba vacía, no tenía mucho mayor sentido ni contenido. Por lo tanto, nosotros quisimos darle una vuelta en ese trabajo, principalmente rescatar la obra de Violeta Parra, sobre todo la obra musical, que dentro del museo en sí era una especie de ausencia que había. Nuestro público nos decía que hacía falta la música de Violeta Parra de alguna otra forma, era extraño, había, pero siempre como que quedaba
con gusto a poco, porque la colección se basa principalmente en la obra visual de Violeta. Por lo tanto, nosotros quisimos tomar todos estos elementos y decidimos generar este proyecto. ¿En qué consiste? En el desarrollo de 25 murales que son en homenaje por el centenario de Violeta Parra. Este es un proyecto del año 2017, que todo esto lo hicimos en el mes de septiembre, o sea, un mes antes del centenario. Fue una tarea titánica de desarrollo del equipo en general y de convocatoria, porque cada uno de esos murales representa a grupos de personas distintas que de alguna u otra manera permiten reflejar esta diversidad también de nuestro público. Hay grupos que pertenecen a personas en situación de discapacidad, de diversa índole. También tenemos grupos representativos de la educación formal, ya sea privada, pública y de distintos niveles, desde kinder hasta universitario, con resultados muy diversos en lo técnico, pero ¿cuál era el eje principal? Es que cada uno de esos murales también es una reinterpretación de una obra musical de Violeta Parra que se extrajo de un cancionero popular que realizó el Consejo de la Cultura ese año, con las obras más votadas por redes sociales, por las personas. O sea, las obras musicales más representativas fueron reinterpretadas a través del muralismo por parte de las personas. Y uno de esos murales fue desarrollado a través... Acá te quedan menos de 3 minutos. Bueno, se desarrolló a través de un taller de muralismo donde invitamos a una ilustradora y un muralista que se llama Luna Led a trabajar con grupos de migrantes. Hicimos una convocatoria abierta y en este caso la temática de ese mural específicamente eran los pueblos americanos. Fue convocatoria abierta con inscripción y tuvimos, bueno, obviamente una participación súper interesante. Ahí pueden ver el desarrollo del mural en sí, los chicos trabajando y el resultado final de todos los participantes del taller. Fue una experiencia súper potente porque todos ellos se conocieron en el momento, trabajaron en el concepto en el momento a través de como la tutoría o guía de esta tallerista, y ahí pueden ver el resultado y al lado, si se fijan, bueno, están todas las nacionalidades que participaron de alguna u otra forma a través de la realización del mural. Por otra parte, también tenemos un trabajo con la educación formal específicamente, y nosotros desarrollamos un trabajo los meses de febrero que se llama Desarrollos Pedagógicos Participativos, siguiendo el mismo concepto como de construcción. Invitamos a docentes, convocamos a distintos docentes para el diseño y desarrollo de nuestros programas educativos para la educación formal. Específicamente en este caso tenía que ver como eje temático la educación intercultural. Como les digo, convocamos profesores de distintas asignaturas, por lo general tenemos súper buena respuesta en eso, y el desarrollo final de ese proyecto educativo fue el que ustedes pueden ver. También en otra de las prácticas que tiene que ver con la educación formal tenemos ciclos y que responden también como a ciertas políticas institucionales. Por eso yo lo destacaba al principio, lo importante que hacía Mavi con respecto a ese tema. O sea, no son prácticas individuales, sino que más bien responden a políticas institucionales con respecto a los temas que se reflejan a su vez en las prácticas educativas. En este caso, el ciclo Los Pueblos Americanos, son el trabajo que hacemos nosotros con la Embajada de México y UNESCO, con el altar de muertos que realizamos cada año. Invitamos además a establecimientos que, en el caso por ejemplo del altar de México, invitamos a la Escuela México a desarrollar cierta actividad, principalmente artística, a través de la música. Es muy potente porque ustedes saben que en la educación pública chilena, básicamente en la actualidad está compuesta por la mayor parte de población migrante y de la mayor diversidad. O sea, de la Escuela México, créanme que habían pocos chilenos y además pocos mexicanos, de hecho ninguno, eran todos venezolanos, colombianos, por lo tanto una riqueza súper potente, y ahí se produce como un intercambio cultural bien rico, porque a su vez rescatamos, en el caso del altar de muertos, una tradición inmaterial declarada patrimonio por la UNESCO. Los niños conocen la cultura y obviamente también hacen comparaciones, vínculos con su propia identidad. ¿Estamos bien? Pasado, súper. Entonces, eso.